Tenemos y hemos aprendido que debemos tener nuestra fe puesta en el Señor, que debemos tener, que tenemos, mejor dicho, el testimonio interno del Espíritu Santo que nos dice que somos hijos de Dios. Hemos hablado también de que tenemos una nueva creación, lo que somos, una nueva criatura en el Señor. Y ahora vamos a ver aquellas cosas que hacen que nosotros podamos seguir creciendo y que son imprescindibles para nuestra vida cristiana. Y lo primero que vamos a ver es sobre la palabra de Dios, que justamente estamos estudiando, ¿no? Y el título que tenemos ahí dice, El hambre por el estudio bíblico. Y da una cita que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El hambre por la palabra de Dios. Ese versículo que nos habla de que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, ¿no? Para que por ella crezcamos. Y aquellos, haciendo una ilustración a esto, ¿no? Aquellos que ya tenemos unos cuantos años, hemos vivido en otros tiempos, ¿no es cierto?, que la leche en nuestros pueblos, sobre todo, aunque en Tandil también, cuando yo era chico, iban los lecheros y la vendían por las casas, ¿no es cierto? Acá en Barker, por ejemplo, hasta la década del 90, a mis hijos y eso, comprábamos leche de un hombre que tenía vacas y ordeñaba y las vendía. El tema con los que vendían así la leche, ¿no? Era que algunos eran pícaros y ¿qué hacían? La adulteraban a la leche, le echaban agua para tener más leche a ganancia, ¿no? Todo uno buscaba ver quién era el que vendía la leche sin echarle agua, el que no aguaba la leche. Y cuando eso pasaba, claro, le echaba más agua, no tenía la misma alimentación, no teníamos los mismos nutrientes que si era la leche entera, sin agregarle agua, ¿no? Y acá la palabra del Señor nos dice que la Biblia y su palabra es algo más o menos así, que nosotros debemos desear y debemos buscar la leche espiritual habla de la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra no adulterada, ¿no? Y sobre todo no licuada, no alivianada, ¿no? Hoy en día vivimos aún dentro del espectro evangélico, ¿no? Que en muchos lados se quiere hacer más light el mensaje de la Biblia, ¿no? Más livianito. No se habla tanto del pecado, no se habla tanto de vivir una vida de santidad, hay cosas que no se tratan, ¿no? Y se le agregan algunas otras cosas, ¿no? Como el mensaje de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, la declaración de fe positiva, que todo lo que declaramos eso lo vamos a tener, todas esas cosas que no vienen de la palabra de Dios y que se le agregan, o sea que es una adulteración que se hace de la palabra, ¿no? Le agregamos cosas a la palabra de Dios que no van a producir un desarrollo, un crecimiento espiritual en los creyentes, al contrario, ¿no? Eso no va a facilitar que crezcamos en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de su palabra, y que debemos nosotros los cristianos, nos dice el apóstol Pedro, desear la palabra de Dios que no está adulterada, sino como realmente está escrita. Y eso es lo que buscamos acá a través de este estudio bíblico, ¿no? Que Dios nos libre de desviarnos, de adulterarla, de agregarle cosas a la palabra del Señor, y que cambiemos en algún aspecto su mensaje, ¿no? Que el Señor nos guíe a que tal cual Dios quiere, esa palabra de Dios nosotros
la podamos compartir, podamos meditar en ella y todo eso, ¿no? El apóstol Pablo enseñaba que muchas veces se predica la palabra de Dios, dice, y se toma como palabra de hombre. Y dice, debemos, si recibimos palabra de Dios, la tenemos que tomar como palabra de Dios. Y a veces se predica palabra de hombre y se toma como si fuera palabra de Dios. Y eso es la leche espiritual adulterada, ¿no? Cuando estamos dando palabras humanas, de humana sabiduría, pero no es palabra de Dios. Y tenemos que discernir eso los cristianos, ¿no? ¿Cuándo es palabra de Dios y cuándo es palabra de hombre? Si es palabra de Dios, yo la tengo que tomar como palabra de Dios. ¿Y qué hacer con esa palabra de Dios? Y guardar esa palabra de Dios en mi corazón, atesorarla y que esa palabra de Dios dé fruto en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo bueno. Lo tremendo es cuando hay cosas que se enseñan que no son palabra de Dios, sino que son cosas de sabiduría humana, de conocimiento humano, de sabiduría humana, que se enseña muchas veces y las personas lo toman como si fuera palabra de Dios, ¿no? Y actúan en consecuencia. Cuando nosotros recibimos palabra de Dios y actuamos conforme a eso, produce en nuestra vida un crecimiento, un desarrollo espiritual que, si no es así, no va a andar, no va a funcionar. Es necesario que nosotros tengamos ese deseo, esa hambre de la palabra de Dios cuando conocemos al Señor, ¿no es cierto? Porque es lo único que va a hacer que nosotros podamos crecer espiritualmente, podamos conocer más al Señor, los pensamientos del Señor, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija en el camino, Dios nos dé discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hoy vivimos en un mundo donde, como la Biblia misma enseña, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Eso dice el mundo hoy, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, a través de los medios, de distintos lados, o de la gente con la cual hablamos, que antes lo que sabíamos que era, todos sabíamos que era malo, hoy le dicen bueno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento a través de lo que la Biblia enseña, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Una leche espiritual no adulterada, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de leche espiritual se habla de personas que, por ejemplo, la leche la toman los niños o los bebés y a medida que van creciendo tienen que ir comiendo alimento más sólido porque ya la leche sola no les alcanza, ¿no? También espiritualmente pasa así. Nosotros tenemos que tener una base en la palabra del Señor. Y de ahí, de esa base de conocimientos básicos de la palabra de Dios, de ahí empezar a crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra y conocimiento del Señor. Pero lo importante que nos recalca acá Pedro es que tiene que ser una leche espiritual no adulterada y que nosotros debemos desear eso, ¿no? La palabra de Dios tal cual es. Cuando nosotros deseamos eso y oramos por eso, Dios va a hacer que recibamos eso, ¿no? Nos va a guiar hacia donde podemos recibir eso, porque estamos deseando lo que realmente es y queremos desechar lo malo. No queremos nada que sea palabra humana, sino que queremos lo que Dios dice en su palabra. No queremos otra cosa, ¿no? Porque sabemos que es lo único que va a hacer que nosotros podamos crecer en el Señor. Como el Señor dice también en su palabra,
Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Entonces necesitamos conocer sus caminos, sus pensamientos y ajustarnos a lo que Dios quiere en nuestra vida. En eso estamos. Otro versículo que vamos a compartir es en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 47 y 48. Juan 12, 47 y 48. Dice así: al que oye mis palabras, dice Jesús, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Entonces, la importancia de la palabra de Dios radica en esto, que el Señor, a través de su palabra, nosotros podemos rechazarla o podemos recibirla, la palabra del Señor. Si la rechazamos, el Señor dice: yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a que el mundo sea salvo. Pero en el día postrero, cuando tengamos que dar cuenta delante de Dios, esas palabras son las que nos van a juzgar. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos habló? ¿No? Entonces, cuando uno recibe, alguien le habla del Señor y acepta lo que el Señor le está hablando a través de esa persona, recibe al Señor Jesús como su Salvador, se entrega a Cristo, empieza una nueva vida, porque Dios a través de su palabra le habla y esa persona abre su corazón a Cristo, y eso hace que esa persona sea salva por medio de la fe en el Señor, y pone su fe en Dios y en su palabra. Pero cuando esa persona la rechaza, esa palabra misma que el Señor envía para que sea salvo, en el día postrero, o sea, en el día final, son las que los van a juzgar, porque esa persona rechaza esa palabra, no la recibe lo que el Señor le está hablando. Y no nos habla el Señor una sola vez, por lo general. Dios nos habla muchas veces, o nos ha estado hablando hasta que nosotros llegamos a abrirle nuestro corazón. Dios en su misericordia, ¿no? En su gran misericordia, ¿no? Dice la Biblia que es grande en misericordia y es lento para la ira. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro rechazo, el Señor nos sigue buscando. No es que nosotros, dice el apóstol, le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros y nos buscó. Nos buscó cuando estábamos perdidos y a través de su Espíritu, de su palabra, nos atrajo hacia Él. Y el momento en que nosotros dejamos de rechazar la palabra de Dios y abrimos nuestro corazón, ahí es cuando viene la bendición en nuestras vidas, ¿no? Ahora bien, esto de recibir la palabra de Dios, escucharla, sí, todo bárbaro, ¿no? Todo bien. Yo puedo escuchar mensajes, puedo leer la Biblia, puedo hacer esto y el otro. El asunto es qué hago yo con esa palabra que recibo. Yo deseo la palabra de Dios y después la recibo, pero cuando la recibo, ¿qué hago? La Biblia nos enseña, el Señor Jesús enseñó que hay diferentes cosas que pasan, ¿no? Ahí está el hermano Adrián conectado y él habla mucho de la semilla, por eso le puso la semilla también al curso de discipulado.
y la semilla que es la palabra de Dios que cae en diferentes terrenos, ¿no? Entonces hay personas que reciben la palabra o están escuchando la palabra de Dios, pero no producen ningún fruto porque enseguida viene el enemigo y por algún la distrae, lo saca. La cosa que esa palabra resulta infructuosa porque no le queda guardada, ¿no? Enseguida se olvidó, ¿no? O lo escuchó, escuchó el mensaje en la iglesia, salió, pasó la puerta de la iglesia y ya se olvidó de todo lo que Dios le habló, ¿no? Y empieza a actuar, o empezamos a actuar en contra de lo que Dios nos estuvo hablando. Y en vez de poner por obra la palabra de Dios, seguimos como si nada. Escuchamos la palabra, pero no actuamos en base a lo que la palabra nos ha hablado, ¿no? Sino que no produce fruto en nosotros porque no le damos cabida a la palabra de Dios, ¿no? A veces la recibimos, entra por un oído, como decimos, sale por la otra y no produce ningún fruto, porque no la atesoramos en nuestro corazón, porque no le dimos lugar a la palabra del Señor. Y es la palabra de Dios la única que puede producir fe en nosotros. Y es la palabra de Dios la que nos puede mostrar lo que hay en nuestros corazones, como lo vamos a estar viendo ahora, ¿no? En Mateo capítulo 24, versículo 35, nos habla también de la importancia tremenda de esta palabra de Dios, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Esta es la palabra eterna de Dios. No va a cambiar. La sociedad, el mundo, las personas cambian. Y como decíamos, lo que antes parecía malo ahora parece bueno, lo que antes parecía bueno ahora parece malo, pero la Biblia no. Lo que era malo antes es malo ahora en la Biblia y lo va a ser después. Y lo que es bueno ahora lo fue antes y lo será en el futuro. Porque la palabra de Dios no cambia. Como dice la misma Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Permanecerá. Permanecerá igual porque es eterna la palabra de Dios. Por eso que tenemos la seguridad, la certeza, ¿no?, de lo que Dios nos dice en su palabra, de que sus promesas que están aquí en la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Y como dice el apóstol Pablo, son en el sí y en el amén para nosotros. Es cierto, esas promesas de la palabra de Dios por lo general son condicionadas. ¿Qué quiere decir? Que la promesa que Dios nos hace, lo hemos hablado en otros momentos, tiene una condición para que nosotros la recibamos, ¿no? Si yo creo, como dice, el que cree y la recibe, tiene vida eterna, es hijo de Dios, tiene potestad de ser llamado hijo de Dios, pero tiene una condición, que tiene que creer y tiene que recibir esa palabra y recibir al Señor como su Señor y Salvador, para tener salvación. Y así con todas las demás cosas que la palabra de Dios nos dice. Tenemos una condición. Esa condición es la misma palabra de Dios la que nos marca cuál es, para que nosotros podamos recibir esa promesa que la Biblia nos hace, ¿no? Esas promesas no cambian, son eternas, son siempre iguales, y Dios es fiel a su palabra y no va a cambiar. Amén. La palabra del Señor nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él es siempre fiel, fiel a su palabra. Él dice: nunca te dejaré, ni te desampararé. Entonces nos está diciendo, no importa lo que vos estés pasando ahora, no importa la circunstancia que estés viviendo,
no importa lo que haya pasado, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Hoy, mañana y hasta el fin del mundo. No va a cambiar. El Señor no va a cambiar. Su palabra no cambia porque el Señor no cambia, porque Dios es fiel. Amén. Vamos a seguir leyendo otras palabras. Quiero llevarles a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es un texto muy conocido que se refiere a la palabra del Señor y vamos a tratar de analizarlo un poco hoy. Seguramente después la segunda parte, que es de la santidad, la vamos a tener que dejar para otra clase porque no vamos a alcanzar a darla, pero queremos hacer énfasis en estas cosas tan importantes. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que la palabra de Dios hace cuando nosotros la recibimos. La palabra de Dios que es viva, que no es un libro cualquiera lo que estamos leyendo. Es un libro capaz de transformarnos porque es vivo, porque es una palabra viva, porque es una palabra que está permanente obrando. Hay poder en la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios nosotros hemos sido renacidos, nos enseña el apóstol Pedro, ¿no? Eso es lo que el Señor hace. Acá dice la palabra de Dios que es viva y es eficaz, ¿no? Lo que el mundo, lo que el hombre no puede hacer, no puede cambiar, la palabra de Dios puede cambiar, ¿no? Cualquier pecador o pecadora que llegue a Cristo, no importa la condición que llegue y lo bajo que haya caído, cualquier persona puede ser transformada al escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo la usa para hablar a nuestros corazones y transformarlos. Lo único que puede cambiar nuestros corazones es la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. Por eso es eficaz, es lo único que es eficaz para cambiar, para transformar, para corregir. Dice acá, y más cortante que toda espada de dos filos. Generalmente un cuchillo o cualquier elemento cortante tienen filo de un lado, pero cuando tienen filo de los dos lados, penetra mucho más profundo, ¿no? Corta mucho más, porque tiene filo de los dos lados, del lomo y de la otra parte. Y nos dice que como una espada que penetra de esa manera es la palabra de Dios, porque llega a donde nadie puede llegar. Llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, allá donde nadie puede llegar. Y saca a la luz todo lo que hay adentro nuestro. Dios puede penetrar donde nadie puede entrar. A veces nos cerramos, no queremos mostrarle a la gente lo que nos pasa, no queremos que los demás vean nuestra debilidad, no queremos darnos a conocer, pero eso es imposible con Dios. Y
lo que hace Dios es usar su palabra para llegar hasta lo más profundo de nuestra vida, a lo más profundo de nuestro ser. Dice acá, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es esto de que parte el alma y el espíritu? Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, nos enseña la Biblia, nos enseña su palabra. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Con el espíritu podemos estar en comunión con Dios. Tenemos vida espiritual. Si no tenemos a Cristo, estamos muertos espiritualmente. Cuando conocemos al Señor y lo recibimos, tenemos nueva vida, nacemos del Espíritu, tenemos conexión de nuevo con Dios, que la perdimos por el pecado. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es separar lo que viene de Dios y lo que es nuestro, de nuestro ser, de nuestra alma. En nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. La Biblia dice que nuestro corazón, ahí donde está nuestra alma, es engañoso y perverso más que todas las cosas, y podemos ser engañados, ¿no? Una persona que no ha nacido de nuevo es solamente guiada y gobernada por su alma, porque el espíritu no está obrando, está como mezclado, y el que gobierna es el alma. Pero en el cristiano la palabra de Dios produce que se separa el alma del espíritu y nosotros empezamos a ver qué es de Dios en nuestra vida y qué no es de Dios en nuestra vida. ¿Qué proviene de nosotros y qué proviene del Espíritu Santo? La palabra de Dios hace esa obra. Nos da ese discernimiento para entender, para separarnos las cosas. Lo del espíritu de la carne, dice la Biblia, ¿no? O de nuestra vieja naturaleza. Separa lo del espíritu con lo de la carne. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando acá de una manera simbólica, ¿no? Las coyunturas ya sabemos, lo que une los huesos, ¿no es cierto? Un hueso con otro, y los tuétanos es la médula de los huesos, lo de adentro, lo del caracú, de adentro del caracú vendría a ser, ¿no es cierto? Eso es el tuétano, es la médula, ¿no? O sea que lo que nos está hablando acá, que la palabra de Dios va hasta ahí, hasta la médula, llega hasta la médula, ¿no? Es tremendo lo que el Espíritu Santo puede hacer tomando esta palabra viva y eficaz y hacer esta tremenda obra, ¿no? Siempre me acuerdo del hermano Carlos Anacondia, ¿no? Cuando empieza, dice, vamos a leer la palabra viva y eficaz, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cada vez que el hermano lee la Biblia cuando predica en las campañas. Así dice la palabra de Dios viva y eficaz. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí de nuevo, discierne, nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Cuáles son buenos pensamientos, cuáles son pensamientos de Dios, cuáles no son de Dios. Cuáles son las intenciones del corazón. Lo que nosotros realmente sentimos. Si lo que estamos sintiendo ¿es de Dios o no es de Dios? Y eso nos hace sentir, nos hace ver la palabra de Dios, ¿no? Por ahí nosotros estamos creyendo alguna cosa o estamos sintiendo alguna cosa y resulta que vamos a la palabra de Dios y el Señor nos muestra que estamos equivocados, ¿no? El Señor nos muestra a través de su palabra que no estamos en la dirección que tiene que ser. Segunda de Timoteo, y creo que ya estaremos con esto terminando porque llevamos bastante tiempo ya. Segunda de Timoteo 3:16, otra muy importante
palabra, texto de la Biblia con respecto a la palabra de Dios, que Pablo le habla a Timoteo, su hijo en la fe, y en el 3:16, después de decirle que las Sagradas Escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación, ¿no?, le dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, sale de la boca de Dios. Lo que nosotros tenemos acá, podemos estar seguros, y algún día tenemos que hablar más, ¿no es cierto?, sobre la inspiración de la palabra de Dios, que esta es la palabra de Dios para nosotros y para todo aquel que quiera acercarse al Señor. Es inspirada por Dios, de tapa a tapa. No hay nada acá que sea del hombre, sino que esto Dios lo inspiró. Inspiró a las personas que escribieron, a los escritores bíblicos que reflejaron la palabra de Dios aquí y la dejaron para nosotros. La palabra de Dios inspirada, que es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñar el camino. Nosotros teníamos un camino, íbamos para un lado, para una dirección errada, hasta que conocemos al Señor, y el Señor nos muestra el camino que tenemos que andar ahora, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a caminar por ese camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Bueno, ahora tenemos que andar por ese camino, ¿no? Y lo que nos enseña es el camino, la palabra de Dios. Y nos dice el camino que debemos andar, cómo debemos vivir. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y dice, para redarguir, que es para descubrir, para sacar a la luz. ¿Cuántas veces hay cosas que están adentro nuestro y que el Señor nos habla a través de su palabra y la saca a la luz? Descubre eso que ocultamos o inconscientemente o aún conscientemente estamos tapando, pero Dios lo saca a la luz, lo revela y nos muestra lo que tiene que cambiar en nosotros, ¿no? La maravillosa obra que hace la palabra de Dios. Dice, para corregir, cuando yo estoy tomando una dirección equivocada y Dios me corrige, ¿no? Cuando estoy haciendo algo que está mal, cuando estoy desviándome, cuando me estoy apartando, y Dios me lleva de nuevo el camino, me corrige, y me corrige a través de su palabra, a través de la Escritura, como dice aquí la Biblia, ¿no? Dice, para instruir en justicia. Y esta instrucción en justicia está hablando de justicia, es saber lo bueno y lo malo, ¿no? Hoy, por ejemplo, condenaron a alguien que hizo algo malo, mató a una chica y le dieron una pena con una condena a prisión perpetua, ¿no? Recibió una condena, ¿no?, porque hizo algo malo. Lo que hace la palabra de Dios es mostrarnos a nosotros, instruirnos sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas veces las leyes de los hombres no suelen ser justas, a veces son injustas, pero la ley de Dios es justa, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios de amor. Entonces, Él a través de su palabra nos enseña, nos instruye sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, como estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? A los ojos de Dios, no a los ojos nuestros, ¿no? Lo que pasa que nosotros,
cuando nos llegamos a Cristo, la palabra de Dios dice que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento que le entregamos nuestra vida al Señor y el Espíritu Santo viene a nosotros, empezamos a ver las cosas como Dios las ve, ya no como las veíamos antes. Ya dejamos de pensar como pensábamos antes. ¿No le ha pasado? ¿No? ¿Cuántas cosas que Dios va cambiando nuestra manera de pensar? ¿No? A medida que pasa el tiempo, cada vez va cambiando más y se va ajustando cada vez más a lo que la Biblia dice, ¿no? Si seguimos creciendo espiritualmente, vamos a seguir creciendo en ese conocimiento, ¿no?, de la palabra del Señor y del Señor mismo en cuanto a esto. Si no, puede ser que nos quedemos estancados, pero si no, vamos a seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor, ¿no? Dios nos va a ir mostrando realmente las cosas tal cual son. Hay gente que es muy sabia de acuerdo a las cosas del mundo, ¿no?, a los pensamientos humanos. Pero cuando se pone a hablar sobre Dios y sobre las cosas espirituales, son totalmente ignorantes. Pueden ser doctores en esto, en aquello, estudiar posgrado, lo que sea, pero los que el mundo tiene por sabios, cuando empiezan a hablar de cosas espirituales y cuando empiezan a hablar de Dios, uno ve que tienen una ignorancia total, porque no tienen la mente de Cristo, porque no ven las cosas a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces están ciegos espiritualmente. No tienen la luz del Señor, la luz que arroja esta bendita palabra de Dios. Así que, bueno, hermanos, hasta acá vamos a llegar hoy con este estudio de la palabra de Dios sobre el hambre de la palabra de la Biblia que produce en nosotros eso, un mayor crecimiento espiritual, y nos va transformando a medida que esa hambre de recibir esa palabra de Dios no adulterada, como leímos al principio, sino realmente tratar de buscar con la guía del Espíritu Santo de que Dios nos hable y que no le añadamos ni le quitamos nada a lo que la Biblia nos enseña. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de este curso. No añadirle nada ni sacarle nada a lo que Dios en su palabra nos enseña. Amén. Así que bueno, muchas bendiciones. Los saludamos al hermano Adrián. Y Adrián, no sé si quería hablar o decir alguna palabra. Ahí estoy saliendo. Sí, está saliendo. No, muy linda la parte que me pude escuchar, muy hermosa. Me impactó el tema de, acá lo tengo marcado, como es que leíste vos, es partir el alma y el espíritu. Ese concepto de separar lo que es de la carne, eso va para todas las áreas de la vida, ¿no es cierto? Es muy importante eso, que la palabra separe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de la carne, nuestro deseo, lo que es nuestro y lo que es de Dios. Amén. Amén. Sí. Eso Sí, algún hermano o alguien que quiera decir algo, compartir algo, hacer alguna pregunta, alguna cosa. Bueno, ya no sé, Adrián, ¿sabes? En la clase pasada ya estuvimos hablando, nos quedamos hablando bastante después de terminado el estudio. Y bueno, cualquier cosa, dudas que van surgiendo, los vamos charlando, vamos hablando y vamos compartiendo lo que el Señor está haciendo, ¿no?, en cada uno. Así que muchas bendiciones.